tardes, hermanos, Dios los bendiga. Qué privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Lo que usted busca, el Salmo 48, vamos a leer 2 versículos de este Salmo y vamos a empezar el estudio. Vamos a empezar el estudio y ahorita que lo leamos le voy a dar el título del estudio. Pero Salmo 48, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Y usted me dice amén. Cuando lo tenga, empezamos a leerlo. Amén. Vamos a leer Salmo 48, versículo 13 y 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Dice el salmista: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Y pongamos atención en estos 2 últimos renglones. Él nos ¿qué? Nos guiará aún más allá de la muerte. Oiga esto: Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Está hablando de qué? Infinito, eternidad. Vamos a orar, ¿ok? Padre, Señor, le damos las gracias, mi Dios eterno, por la gran bendición que usted nos da, Señor, de llegar aquí al santuario. Y antes, Padre, queremos pedir perdón por los malos pensamientos que hemos tenido, las malas palabras, Señor, quizá el mal accionar. Usted sabe, Padre bendito, Señor, que nos sale del corazón, pero estamos aquí, mi Dios, porque lo necesitamos. Y queremos decirle, Padre eterno, que solo no podemos. Señor Padre, ayúdenos, mi Dios, a hacer las cosas cada día, Padre, como a usted le gusta. Ayúdenos, Padre eterno, Señor. Todo se lo pedimos teniendo la presencia de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él le damos la gloria y la honra y le decimos amén. El título de este estudio, hermanos, este estudio está interesante. Es un poquito educativo, un poquito social. ¿Cómo debe crecer un hijo de Dios? Oiga, yo sé que usted ha pensado mucho en Dios y yo sé que usted piensa en la persona de Dios como ese Padre celestial, ¿verdad? La pregunta que yo hago es: ¿cómo debe crecer el hijo de Dios? Escuche, ¿cómo debe de crecer? Aquí, para que nosotros entendamos esta pregunta, la voy a hacer así, de esta forma. ¿Cómo debe de crecer, escuche, un niño en la familia? ¿Cómo debe de crecer el hijo en la familia? Cuando digo el hijo, me refiero tanto al varón como a la hembra. ¿Cómo debe de crecer el niño o la niña en una familia? La respuesta sería adoptando las enseñanzas de sus padres, la educación que los padres le dan. La pregunta: ¿cómo debe de crecer un hijo de Dios? ¿Cómo debería de crecer entonces? Adoptando las enseñanzas que Dios le da. Piénselo. ¿Cómo enseña Dios a sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han aceptado a Jesús, ¿verdad? Los que han aceptado al Señor Jesucristo. Mire, de manera similar, Dios quiere que sus hijos se vuelvan más y más a la forma como es Jesucristo. Y cuando hablo Jesucristo, me refiero ¿a quién? A Jesús el hombre, ¿verdad? Escuche, si usted ha leído la Biblia, usted va a mirar en la historia de Cristo que dice: y el niño iba creciendo, iba agarrando madurez, sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació hombre, creció como hombre, fue educado como hombre, ¿verdad?
Entonces, de la misma forma, nosotros hemos mirado, si a usted le encanta leer la Biblia, va a mirar que el Hijo de Dios tiene que crecer en esa misma forma. La enseñanza dada directamente por Dios. ¿Y el maestro quién es? Jesús. Entonces mire, la Biblia enseña que Jesús y el Padre uno son. Si usted lee el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, dice, en el principio era el verbo, o sea, Jesús, la palabra, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Ahora, escuche, además, Hebreos 1, capítulo 1 nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero ¿por qué dice que Jesús es el Hijo de Dios? Porque se hace referencia a aquel bebé que nació, creció y fue educado en la sabiduría de Dios. Ahora mire, yo quiero mostrar algo del pasaje del Evangelio de San Juan. Si usted me acompaña en el Evangelio de San Juan, llega al capítulo 1. Vamos a tomar rápidamente para introducirnos al estudio. En el Evangelio de San Juan, quiero mostrar dos cosas que a mí me encanta cuando leo de nuestro Señor. Versículos claves del estudio. En el principio era el verbo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo está hablando de la divinidad. Amén, hermana. De la divinidad de Jesús, siendo uno solo con Dios. El verbo, ¿qué es verbo? Acuérdese, lo hemos visto, es palabra. ¿Por qué se le dice a Jesús que es el verbo? Porque acuérdese que desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta la llegada del Señor hubo un silencio de 400 años que Dios ya no dio profecía, ya no habló. Cuando habla Dios es por medio de ¿quién? De Jesús, por eso Él es la palabra. Ahora mire bien, si vamos ahí mismo a las cartas del apóstol Juan, en Primera de Juan, Primera de Juan, llega al capítulo 3 y me va a decir amén cuando llegue. Voy a leerles los 3 primeros versículos, los 2 primeros. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Miren lo que está diciendo el apóstol. Está hablando del testimonio, de lo que él miró. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Manifestó. Lo mismo que dice el salmista, que Dios va a ser nuestra guía incluso hasta cuándo, hasta después de la muerte, pero habla de la muerte del cuerpo, del cuerpo carnal. Ahora mire, de lo que está hablando el apóstol Juan, ¿qué le está diciendo? Que él es testigo de las cosas que miró en Cristo. Usted puede testificar las cosas que ha mirado en Cristo, su testimonio, lo que éramos antes. Yo les cuento y les he dicho, en una ocasión les conté en los estudios pasados, yo soy del puerto de Veracruz. Y Veracruz, hermanos, desgraciadamente es una de las ciudades más corruptas en depravación. Carnavales, Sodoma y Gomorra. Lo que le llaman Semana Santa, en vez de ser algo para adorar a Dios, es lujuria en las playas, borracheras. Yo estuve metido en ese infierno y Satanás me metió en lo más profundo del lodo y solamente me dejó el orificio de la nariz para poder respirar. Pero Cristo me sacó de ahí. Yo puedo testificar eso como lo está diciendo el apóstol Juan. Ahora mire, acompáñame a Romanos, tomando estos 2 puntos importantes de nuestro Señor Jesucristo.
Acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 9, ¿ok? Vamos a llegar al versículo 8. Si sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí entramos nosotros en esta historia. Romanos 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son, oiga, hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Se acuerda lo que vimos en el otro estudio? Que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, habla de espiritualidad. Si habla de espiritualidad y lo que nos está diciendo Romano, que los hijos de Dios no son hijos de carne, ¿cómo cree usted que es la educación de Dios con sus hijos? Espiritual. Toquemos puntos espirituales. Los estudios son espirituales. La oración tiene que ser espiritual. Invocar el nombre clamando es espiritual, aunque hablemos o en silencio. Esa es la educación que Dios te quiere dar. Escuche, vamos abriendo una campanita, ¿ok? Vamos abriendo un tilín, tilín, que se nos abra el sentido. Yo le hago la pregunta ahora. ¿Usted verdaderamente es hijo de Dios? Usted tuvo que haber tenido una educación del Padre. ¿Hasta dónde ha llegado su educación? Vergonzosamente yo puedo decir que la educación que Dios quiere darle a usted, que me quiere dar a mí, es que tengamos una hora o un horario para orar en la casa, y luego no lo hacemos porque la novela o los juegos están más buenos que la oración. ¿Qué clase de educación hemos aceptado de Dios? Porque Dios no está fallando, el que falla es uno. Los miércoles está más vacío el templo que los domingos. Yo entiendo que muchos trabajamos, pero el que no trabaja, ¿dónde está la educación que hemos adquirido de Dios? Si somos hijos de Dios, debemos entender que tenemos que ser educados por Dios. Yo les he dicho muchas veces, las personas piensan que cuando los niños son maleducados o acarreados, el adolescente se sale a escondidas, se lo traen al pastor para que el pastor lo eduque. Es mentira. La educación comienza en la casa, en el hogar. Yo no creo que haya algún esposo que se escape en la noche o una esposa, entonces no es hijo de Dios, ni es hija de Dios. Está lejos de eso. Entienda, el que educa a los niños, a los adolescentes y a los adultos, es cuando yo doblo rodilla y dejo que Dios me guíe. Amén. Ahora, ¿cómo podemos llegar, hermanos, a sentirnos hijos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a sentirnos parte de la familia celestial? Hay gente que piensa que porque llega a la familia, a la iglesia, ya es parte de la familia de Dios. Eso es mentira. Primeramente, ¿verdad? Si no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, no podemos tener una comunicación directa. Yo me pregunto, ¿hay gente que en verdad cree que pertenece a la familia celestial? ¿Usted qué piensa? ¿Sabe que de la misma forma que así como tú te sientes en tu familia carnal, llega a tu casa, mira al esposo, mira a la esposa, a tus niños, hogar, dulce hogar, ese dicho es famoso, ¿verdad? De la misma forma, hermano, exactamente de la misma forma, pero con una parte, con sensaciones y emociones más grandes, tiene que sentirse cuando tú verdaderamente tienes una relación con Dios, que eres parte de la familia celestial. Mire, escuche, cheque lo que les voy a decir. Antes de entrar a 4 puntos importantes e interesantes. Jesucristo dijo que Él venía a traer una espada. Él no trajo la paz, pero sí trae paz. Pero gente no alcanza a entender por qué Cristo dice, yo no traigo paz, traigo espada. Porque hay mucha gente, escuche, que en la familia cuando se vuelven al Señor, empiezan los reclamos.
Empiezan. Es que no se acuerda las borracheras que se ponía antes. ¿Sabe que Dios no se acuerda de eso cuando tú eres hijo de Él? Él dice que Él agarra todos tus pecados en el libro de Isaías y los entierra en el fondo del mar, y nunca más me voy a acordar de ellos, porque antes eras hijo del mundo, ahora eres mi hijo y yo te voy a empezar a educar. Y a Dios no le gusta recordarte de nada de eso. El hombre sí. Por eso, hermanos, cuando tú tienes esa sensación que tú verdaderamente te sientes hijo de Dios, es más grande que la propia familia que tú tienes. Porque Dios lo ha dicho: el que ama más a padre que a mí no es digno de mí, dice Jesucristo. Yo no puedo amar más a mi esposa o a mi hija que a Dios. ¿Lo entiende? ¿Qué dice el salmo que leímos? El Salmo 48 en el versículo 15. Que Él nos va a guiar ¿hasta dónde? Hasta después de la muerte. Pero la muerte de este cuerpo, porque el alma queda viva. Esa es la educación de Dios. La educación de Dios es eterna. Vamos a tocar 4 puntos interesantes, hermanos, ¿ok? La educación que Dios nos da. Primer punto. Vamos al libro de Lamentaciones. Llegue conmigo al capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3. Y llegue al versículo 27. ...26 y 27... Vamos a leer estos dos. Y me dice amén cuando llegue ahí, ¿ok? Quiero que todos lleguemos para que lo leamos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26 y 27. Está atrás de Ezequiel. Adelante de Jeremías. Llegue a Jeremías si quiere, o llegue a Ezequiel. Si llega a Jeremías es un libro adelante. Si llega a Ezequiel es un libro atrás. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26 y 27. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Señor. Escuche, pongamos atención para que podamos entender lo que es la educación de Dios. Le tengo una mala noticia, porque a lo mejor no le van a gustar estas palabras, pero no son mías, son de Dios, ¿ok? Digo mala noticia cuando no queremos hacer la tarea, ¿verdad? Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Desde cuándo? ¿El yugo desde cuándo? Desde su juventud, hermano. Pensar en un yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? El yugo, escuche, el yugo es un aro que le ponen a los bueyes, ¿ok? Que arrastran las yuntas que van abriendo la tierra. Escuche, que van abriendo la tierra. Si el salmista está diciendo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, lo primero que le va a venir a usted: oye, espérame, yo no soy un buey. Y el hermano se ríe, ¿verdad? Pero mire, hermano, cheque esto. Hay otra opinión, hermanos, en este camino. Entienda que el yugo le es bueno al hombre llevarlo desde su juventud. Desde su juventud. Escuche. Escoge en tu corazón solamente si quieres que Dios te eduque o lo quieres hacer a tu misma forma, como tú piensas. Porque voy a tocar un punto bien importante ahorita, después de estos. Escoge en tu corazón si quieres que sea Dios el que te guíe o quieras tú llevar tu propia vida. Yo creo que hemos escuchado y hemos visto muchas historias allá afuera en la calle cuando dicen: yo lo conocí, yo la conocí, y mira qué bien estaba y ahora qué mal terminó. Porque hay personas que decidieron su propio destino, terminaron mal por no llevar la educación que Dios te quiso llevar.
Imagínese, hermano, dejarse llevar por Él en ese yugo. Cristo dijo que su yugo no es pesado. Pero las personas, hermanos, que no les encanta la educación de Dios, siempre les va a pesar más por las propias decisiones que ellos puedan tomar. Imagínese, hermano, que nos dejemos llevar por Dios y después de que tú entiendes lo que es ese yugo, caminas y te paras y volteas y miras ese cerco, esa brecha que fuiste abriendo, dejando caer semilla. Vas a ver un camino bien hermoso, que lo más seguro es que con el tiempo salgan árboles que den fruto. Mire bien, segundo punto, apúntelo si quiere, para tener una buena educación dada por Dios. Son los mandamientos de la Escritura, la Biblia. Y no solamente hablo de mandamientos, de los 10 mandamientos que la mayoría de las personas conocemos. Estoy hablando de la Escritura en su totalidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son para obedecerlos, aunque muchos que sí somos cristianos los rompemos por lo general todos los días. Mire lo que dice el Evangelio de San Marcos. Llega al capítulo 12. Llega al capítulo 12. Y usted me dice amén cuando llegue al versículo 30. Marcos 12. Vamos a leer del 30 al 34. Marcos 12 del 30 al 34. Dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno de los escribas le hace una pregunta a nuestro Señor, ¿verdad? Que cuál era el primer mandamiento o el primer gran mandamiento de todos. La respuesta que le da Jesucristo le dice en el versículo 29, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, hermano. Si usted verdaderamente ama a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, usted va a dejar que Dios lo eduque. Es imposible, escuche, que pasen una semana. Le voy a poner una semana porque no quiero ser tan drástico. Y en una semana no hemos tenido para hacer una familia que tengamos un horario para orarle a Dios. ¿En dónde está el primer mandamiento? Por eso le dije, hay muchos cristianos que lo hemos roto. Y sigo en el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Mire lo que le dice Jesús. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Escuche esto. Palabras del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos de ¿dónde? Del reino de Dios. ¿Se acuerda palabras de Jesús a Nicodemo? Lo miramos. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se deja educar por Dios, usted no puede mirar el reino de Dios. Es más, ¿sabe qué? Usted no va a entrar ni al reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. No estás lejos del reino de Dios. Palabras de Jesús. Cuando rompemos lo que Jesús está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos, estamos rompiendo estos dos mandamientos. ¿Sabe qué? Que sí, yo a mi mamá y a mi papá lo amo mucho. Hablo del terrenal y de mi madre terrenal. Pero cuando yo era chamaquito, ¿sabe por qué la desobedecía? Por travieso. Y a mí me tocó una madre justiciera. Bien justiciera, tenía más puntería con la chancla que un ninja, créame.
¿Por qué la desobedecía? No es porque la dejara de amar, por rebelde. Por rebelde. ¿Acaso se complace Dios de los holocaustos y de los sacrificios? Palabras del profeta Samuel al primer rey de Israel, ¿se acuerda? A Saúl, que la obediencia a él. Y todavía le dice Samuel a Saúl que no sabes que la desobediencia a Dios es como si estuvieras haciendo hechicería. Mire qué detestable es para Dios cuando no le obedecemos. Al romper este mandamiento, rompemos, hermanos, estos mandamientos importantes. Deuteronomio 6:5, acompáñame a Deuteronomio 6:5. Palabra que Jesús le dijo al escriba, está en Deuteronomio 6:5. Empiezo en el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero parece a veces, hermano, escuche esto, mire, qué tan delicado es no tomar la educación de Dios. Esto está ligado con la idolatría cuando lo desobedecemos. Porque idolatría no solamente es inclinarse o postrarse delante de un ídolo, de una imagen. Idolatría es cuando le damos la importancia más a otra cosa que no es Dios. Si Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. No es que, ¿sabe qué? Es que yo crecí de esta forma porque mi mamá me lo enseñó y a mi mamá se lo enseñó la abuela y a la abuela la bisabuela. Delante de Dios no vamos a tener pretextos para decirle, Señor, nadie me lo dijo. Nuestro Dios no es un Dios injusto como para no habernos dado a entender las cosas que a Él le desagradan. Y eso va en la educación que Dios nos dé. Tercer punto. Si hablamos de Dios, ya hablamos de Jesucristo, ¿de quién cree que tenemos que hablar ahora? Del Espíritu Santo. Amén, hermana. La guía del Espíritu Santo. Este es bien delicioso, este versículo que vamos a ver. Vaya conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 10, y llega al versículo 37, y me dice amén cuando llegue ahí. Hechos 10, versículo 37. Palabras de Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, en el versículo 37, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, escuche, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, ¿de quién? De Nazaret, el unigénito de Dios, ¿ok? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, que de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan mandamientos todos los profetas, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, escuche, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando Pedro? Todas las cosas que Cristo trajo
Él dijo, yo no vengo a romper la ley, la vengo a cumplir. Escuche, se las dio todas las enseñanzas que él traía, dadas por el Espíritu Santo, se las dio ¿a quiénes? A los discípulos. Escúcheme, mire hermano, el Nuevo Testamento está escrito humanamente por todas las personas que el Espíritu Santo inspiró, los apóstoles, la mayoría de ellos. Por eso nuestra educación es apostólica, escrita por manos de apóstoles. Pero algo interesante que dice Pedro, lo que el Espíritu Santo guió a Jesucristo, todas las cosas que hizo Jesús, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Y todas las enseñanzas que Cristo trajo, las trajo inspiradas en el Espíritu Santo. Y esa inspiración, ¿a quién se la dio? A los apóstoles. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Enseñaron lo que Cristo les había traído a ellos. Escuche, la historia dice que la mayoría de ellos murieron drásticamente y terriblemente. ¿Saben por qué? Para que ustedes y yo tengamos la educación dada por Dios, escrita en este libro que se llama Biblia. Hermano, para la educación, escúcheme, yo valoro mucho los maestros que se han quemado las pestañas estudiando, pero reciben un sueldo, reciben una gratificación. ¿Verdad, hermano José? Hermano, esta persona, muchos de ellos dieron su vida para que usted y yo seamos educados por Dios. ¿Ven la importancia que es la educación de Dios? ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu Santo? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8 y dígame amén cuando llegue al versículo 14. ¿Está? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, no tenemos pretextos para decir, Señor, yo nunca he sentido la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo les haría a todos ustedes? Si tú no has sentido la guía del Espíritu Santo, entonces debemos de hacernos una pregunta, o debemos de autopreguntarnos o hacernos un autoanálisis: ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Verdaderamente mis emociones son espirituales o carnales? A esas personas que digan, yo no he sentido al Espíritu Santo que me guíe, si casi no te ha gustado orar o leer la palabra, entonces que se tienen que hacer la pregunta: ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Qué relación tienes con Jesucristo si Él es el Maestro? Son palabras serias. Cuarto y último punto que voy a tocar. Ya hablamos de Jesús, hablamos de Dios Padre y hablamos del Espíritu Santo. El cuarto punto, ¿cuál cree que sería? Si nuestra enseñanza es apostólica, vamos a hablar ahora de los hombres. El consejo de los santos ancianos o presbíteros de la iglesia. Hechos 15, ahí si está en Romanos, regrésese al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 22, y me dice amén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Ancianos son los presbíteros, ¿ok? Ahorita le explico. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás,
y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, escuche, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, mas los que estas cosas necesarias. Nos ha parecido bien, dice, a nosotros y a quién, y al Espíritu Santo. Mire, hermano, escuche, un anciano puede tener 20 años de edad. Un anciano, no crea que es una persona que es mayor de edad. En el Antiguo Testamento, los ancianos, la palabra presbíteros es de una raíz griega que aparece en el Nuevo Testamento. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, los ancianos son las personas que tenían más sabiduría en Dios. Personas que Dios escogió para ungirlos y que pudiesen hablar su palabra. Escuche, en la iglesia los ancianos son los líderes, que hay muchas iglesias que tienen concilios, pero un anciano que no tiene relación con el Espíritu Santo, que no se ha dejado educar por Dios, no puede servir para dar consejos. Y yo conozco y he estado en iglesias que desgraciadamente pasa eso. Una persona que se dice ser líder en la iglesia y no sirve para escuchar, no sirve para ser líder. Una persona que es un anciano en una iglesia o que está en un puesto de anciano y no trabaja en la iglesia, no sirve para ser anciano. El verdadero líder de la iglesia, el verdadero anciano, necesita tener una relación con el Espíritu Santo, como lo muestra la Escritura, para poder dar un sano consejo. Escuche, yo lo he dicho, Hugo Flores, no le venga a pedir un consejo a Hugo Flores. Hugo Flores es un burro, es un asno. Yo el consejo que tengo que dar tiene que estar basado en la palabra de Dios, si no, no sirve. Y desgraciadamente hay personas, hermano, no quiero hablar, pero hay muchas personas que se hacen llamar pastores que no tienen relación con el Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros le va a rendir cuentas a Dios. El santo y sano consejo de los ancianos en las iglesias es fundamental para que todos nosotros tengamos una educación dada por Dios. Las palabras que el pastor habla, tiene que hablarlas inspirado por el Espíritu Santo en la relación que tiene con Dios. El que da el maestro de estudios bíblicos tiene que dar el consejo inspirado en el Espíritu Santo, en la educación que Dios le ha dado. Así es como crece un hijo de Dios. ¿Puede mirar ahora con más claridad la educación que debemos seguir dada por el Padre de la familia celestial? ¿La puede mirar ahora con más claridad? Mire, Romanos 8, ahí adelante, llega al versículo 14. Dígame amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba Padre
son palabras que nuestro Señor Jesucristo las usó al hablar en la relación íntima que tenía con Dios. Es una palabra que tiene una raíz aramea que significa papá. Cuando Cristo habló y usó esa palabra, Él está hablando de la relación de padre e hijo y de hijo a padre. Que Él como hombre una vez exclamó y dijo: Señor, si no es por mí, yo voto esta copa. Pero ¿sabe qué, papá? Que sea su voluntad y no la mía. En la educación que usted tiene con Dios, usted tiene que entender que en el tiempo que tiene de oración, usted tiene que decir: Señor, que no sea mi voluntad, sino la de usted. Y eso abarca todo, hermano. Abarca todo. Voy cerrando. La recompensa de ser hijos de Dios es inmesurable, hermano, no tiene precio. Bueno, si hablamos de un precio, podemos entender que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, hermano, y esto póngaselo en el corazón. Como hijos de Dios, usted forma parte de la familia celestial y forma parte de la iglesia aquí en la tierra. Como hijo de Dios. Ahora escuche. A los que son padres de familia, ¿qué no hacemos por los hijos? ¿Sabe? Le digo algo. Dios como Padre nos da una educación que es única. Dios como Padre, Él le quiere dar a usted un hogar eterno. Dios como Padre, hermanito, le ha prometido a usted una morada allá en donde Él ahorita está. Dios como Padre se ha preocupado tanto que entregó al unigénito para que ustedes y nosotros pertenezcamos a esa familia. Dios nos ha prometido un hogar. Quiero cerrar con 2 versículos. Vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de ¿quiénes? De los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios y amén. Miembro de la familia de Dios. Que no le vengan a presumir, hermanos, de esas familias que son millonarias y bien egocentristas. Nosotros somos familia de Dios. ¿Lo entiende ahora? Primera de Pedro, allá adelante, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros también. Amén. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el temor de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, un legítimo hijo de Dios se deja educar por Dios. Un legítimo hijo de Dios tiene relación y tiene inspiración del Espíritu Santo. Aquí está, Dios lo ha dicho. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Escuche. Ay, hermano
Flores, pero viera que yo, qué trabajo me cuesta, yo quisiera hacer un estudio, yo no oro bonito. Hay personas que piensan que el orar es a nadie en la pantalla con palabras bonitas en una oración. Si son del corazón, gloria a Dios nadie le miente. Escuche, tener relación con el Espíritu Santo es incluso limpiar las mesas, limpiar el templo. Lo dice la Escritura, pregúntenle a los 7 diáconos. Tener relación con el Espíritu Santo, hermano, conlleva a sentir esa necesidad de venir y buscar a Dios todos los días. Acuérdese de algo, que usted es familia de Dios. Y la educación como hijos de Dios viene directamente del Padre. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Señor Padre Dios, le queremos dar las gracias. Le queremos dar las gracias por su palabra. Padre, a la verdad, Señor, cada día que pasa, sabe que descubrimos nuevas cosas. Personalmente, Padre, descubro nuevas cosas. Usted nos enseña nuevas cosas. Y quizá, mi Dios, las hemos mirado y no las habíamos entendido. Padre, yo le pido, mi Dios, porque yo sé que cuando hemos obrado mal y hemos sido desobedientes, es una ofensa para usted. Padre, yo le pido con un verdadero arrepentimiento, mi Dios, de las cosas malas que hemos hecho, que usted nos cierre sus oídos y que nos siga, Señor, mostrando las cosas que usted quiere que nosotros aprendamos. Señor, muéstrenos, mi Dios, cómo debemos hacer las cosas y entender ahora, Padre, que en esta situación que estamos viviendo, con su guía, mi Dios, con su guía del Espíritu, de su precioso Espíritu, Señor, podemos alcanzar muchas cosas. La redención de muchos hermanos que se han ido de las iglesias está en la guía que usted nos pueda dar. La salud, mi Dios, la enfermedad, está en la guía que usted nos pueda dar. Entender, mi Dios, que todas las cosas a sus hijos nos sirven para bien. Y decirle, Padre bendito, mi Dios, que el yugo, mi Dios, como dice su palabra en Lamentaciones, lo queremos tomar desde ahora. Y entender que su yugo no es pesado, que es una guía para todos y cada uno de nosotros. Padre, esta iglesia, Señor, bendice su precioso nombre. Bendice, Señor, al Espíritu Santo y bendice a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa bendición le pedimos que usted nos bendiga y que nos lleve en nuestra santa paz, Señor, que es con usted a nuestras casas. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos la gloria y la honra y le decimos amén.